Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes o buenos días. Yo en este momento son buenos días, cuando nos veamos van a ser buenas tardes. Bueno, habíamos quedado en lo que era el anticoagulante, que el anticoagulante era un inhibidor de la formación del trombo, ¿sí? Recuerdan que yo les expliqué que las plaquetas se activan y se forma el trombo, ¿sí? Bueno, el anticoagulante lo que hace es inhibir la formación del trombo, hace que la sangre no se coagule, ¿sí? También pueden recordar que yo les nombré los que se utilizan en laboratorio, que es ETA, citrato al 3%, citrato al 5% y heparina. Bueno, el ETA es el más utilizado, bueno, el único utilizado para hematología. Dentro del laboratorio, ya lo vamos a ver, se separan diferentes secciones, ¿sí? Hematología, hemostasia, gastroenzimas, química o automatización, endocrinología, inmunología, así varias. Bueno, ¿por qué? Para poder estudiar específicamente en cada área algo, ¿sí? En este caso, el ETA se utiliza para hacer todo lo que es análisis, determinaciones de hematología, ¿sí? Hematología utiliza un tapón, ¿sí? Para tapar el tubo de color lila, que ya lo vamos a ver también. ¿Para qué se hace esto de los tapones? Se hace para poder identificar los tubos, porque uno va a estar ahí, va a tener todos los tubos con diferentes anticoagulantes y cómo vas a saber para cuál es cuál. Bueno, por cada tubo, ¿sí? Con una tapita nos vamos a dar cuenta para qué es. Yo en este momento yo me voy a fijar si para cuando tengamos la clase tengo tubos acá, porque lamentablemente con esto de la cuarentena tengo tubos pero en el instituto. Pero si tengo acá, para cuando tengamos la clase, las voy a tener conmigo para mostrárselos, ¿sí? Bueno, les sigo comentando. El ETA es el anticoagulante de preferencia porque mantiene los elementos formes tal como son en el momento que los sacamos, ¿sí? Nosotros sacamos la sangre, lo ponemos en el tubo con ETA, con una tapita lila que lo vamos a homogeneizar lentamente y lo vamos a dejar hasta el momento que se utiliza. Bueno, esa muestra dura 24 horas a 4 grados, manteniéndola a 4 grados. Eso es lo que tiene de bueno el ETA, que aparte no cambia nada, no cambia ni las plaquetas, ni el hematocrito, ni la hemoglobina, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el hematocrito. Yo solo los nombré, pero lo vamos a volver a ver, se los voy a decir. Bueno, entonces, para hacer un resumen, el ETA es el anticoagulante que se utiliza para la sección de hematología tubo lila, ¿sí? Que se mantiene en la heladera la muestra a 4 grados por 24 horas. El hematocrito lo que nos va a indicar es la concentración de glóbulos rojos o de sangre que hay en el cuerpo. Se utiliza mucho ¿para qué? Para ver si hay hemorragias, si hay anemias, obviamente, y va acompañado de la hemoglobina. ¿Se acuerdan que vimos que la hemoglobina es lo que aporta el oxígeno, el color, los nutrientes a la sangre? Bueno, una determinación que se llama hemoglobina, determinación de la hemoglobina, es para ver la calidad de la sangre, ¿sí? Mientras que el hematocrito es el porcentaje de sangre para saber si la sangre que tenemos está aportando la suficiente cantidad de oxígeno necesario, tenemos la hemoglobina, ¿sí? Y obviamente se hace recuento de plaquetas, recuento de glóbulos blancos, recuento de glóbulos rojos, se hace fórmula leucocitaria. Ya vamos a ver todo lo que se hace en la parte de hematología, ¿sí? Después tenemos citrato, ¿sí? El citrato es un anticoagulante que se va a utilizar para todo lo que es la sección de hemostasia. Hemostasia viene de la palabra de coagulación, ¿sí? O sea, para ver si coagulamos.
como hematología significa hema, sangre, etología, estudio. Hemostasia es estudio de la sangre, de la coagulación, de factores de coagulación. La hemostasia es el estudio de los factores de coagulación, ¿sí? Para ver si nuestra sangre tenemos lo suficiente, nuestro plasma y nuestros glóbulos rojos, nuestras plaquetas, en realidad, lo suficiente para poder frenar un sangrado, ¿sí? O demasiado, porque a lo mejor tenemos mucho y se forman microtrombos, ¿sí? Hay que ver, cuando uno hace el estudio de la hemostasia, tenemos un parámetro que es hasta este y desde este hasta este. Bueno, eso es lo normal y es lo que tiene que ser. No es bueno tener muchas plaquetas de más. Yo les dije que lo normal es de 150.000 a 450.000. No es bueno tener 650.000. Tampoco es bueno tener 70.000. ¿Sí? Porque eso significa que si vos tenés 70.000, no tenés cómo frenar un sangrado o no tenés muchísima menos probabilidad de frenar un sangrado. En vez, si tenés 650.000, significa que tenés demasiadas plaquetas y corres el peligro que se hagan trombos. Si se hacen trombos es donde puede producirse una CB, una trombosis, ¿sí? Bueno, en esta sección de hemostasia, que se van a estudiar los factores de coagulación, el tiempo de coagulación, el tiempo de protombina, todo es tiempo, se usa citrato al 5%. Citrato al 5%. ¿Y cómo se va a identificar en el laboratorio? Porque la tapita del tubo va a ser celeste, ¿sí? La tapa del tubo va a ser celeste. Cuando la hemostasia es celeste, la hematología era lila. ¿Se comprendió? Hemostasia celeste, hematología lila. Después tenemos, es importante para que se sepa, que no se puede hacer ninguna determinación de hematología con la muestra de hemostasia. ¿Por qué? Porque hematología necesita esta, ¿sí? Y el tubo celeste, que es el de hemostasia, tiene citrato. Nada, no se puede hacer nada, ¿sí? Si a nosotros nos piden un recuento de plaquetas, vamos a sacar un tubo lila, y si nos piden al mismo tiempo de protombina, RIN, vamos a sacar un tubo celeste. Ahora para ustedes les va a parecer todo muy difícil esto, pero es hasta que empiecen a comprender, ¿sí? Después tenemos citrato al 3%. El citrato al 3%, ¿para qué nos va a servir? Es para hacer eritrosedimentación. La eritrosedimentación, ya la vamos a ver más adelante, para qué es el estudio. Básicamente es el tiempo que se utiliza para ver cuánto tiempo se decanta la sangre al fondo de una pipeta, ¿sí? Es para ver si la sangre tiene el volumen de sangre. Si el volumen de sangre es espeso, líquido, ¿sí? Bueno, para eso se usa citrato al 3%. Pertenece a hematología, pero no va a obtener la tapa lila. Se va a utilizar una tapa, el tapón negro, ¿sí? Entonces, mientras que hematología se usa el tapón lila, eritrosedimentación va a pertenecer a hematología, pero va a llevar citrato al 3% con tapa negra. ¿Se comprende? Ya tranquilos lo van a entender. Después tenemos la heparina. Bueno, la heparina es la menos utilizada, digamos, específicamente. Me explico cómo. Como el citrato es específico para los factores de coagulación y el ETA es especial para lo que es los elementos formes, bueno, la heparina se va a utilizar para gastroenzimas, ¿sí? Se va a utilizar para urgencias. No es el más utilizado porque no mantiene los factores que tiene que mantener. O sea, las plaquetas pierden su viabilidad. ¿Qué significa? Su vida útil, ¿sí? Recuerdan que yo les dije que con el ETA dura la muestra de 4 grados hasta 24 horas. Bueno, en la heparina
Si nosotros sacamos una muestra con heparina para hacer el hematocrito, para ver plaquetas, no dura más de 4 horas, ¿sí? Entonces, se utiliza para cosas específicas como gastroenzimas. Ya vamos a ver cuáles. Y en la tapa se va a identificar el tubo con una tapa verde, ¿sí? O sea, cuando estemos frente al tubo y el tubo tenga una tapa verde, significa que tiene heparina. Si el tubo tiene una tapa celeste, significa que tiene citrato al 5%. Si tiene una tapa negra, tiene citrato al 3% y es perteneciente para hacer la eritrosedimentación. Y si estamos frente a una tapa lila, es porque tiene ETA. No nos tiene que importar solamente el color de tapa, sino el anticoagulante. Nosotros cuando vayamos al hospital, si estamos frente a tubos que no conocemos, que vemos colores que no son los colores que nos enseñaron, pónganle, lo que vamos a preguntar es qué anticoagulante tiene adentro. Entonces, sabiendo qué anticoagulante se utiliza para cada cosa, vamos a poder saber para qué se utiliza, ¿sí? Los colores que yo les voy a dar, que yo les puse en Classroom, son colores que seguían, es mundial, ¿sí? No es algo que inventé yo o algo que inventó el instituto. No, esos colores de tubos es algo que se utilizan mundialmente. Después, que cada hospital, ¿sí? Porque casi siempre en los hospitales o clínicas cambien los colores de tubo, más el hospital, porque a veces el hospital no tienen, como no tiene plata, no tienen a veces los colores tubos que tienen que ir, ¿sí? En vez de usar el celeste, usan el azul, en vez de usar un lila, usan un rosado, ¿sí? El negro siempre va a ser negro, el verde siempre va a ser verde, no cambia mucho el verde. Pero lo que es importante es saber qué anticoagulante hay dentro. ¿Se comprendió, chicos? Bueno, entonces, lo que queríamos hablar de los anticoagulantes es que el anticoagulante es un inhibidor de la formación del coágulo. O sea, evita que la sangre se coagule. Los más conocidos o los más utilizados son ETA, citrato al 3%, citrato al 5% y heparina. El ETA se utiliza para hematología, tubo lila. El citrato al 5% se utiliza para hemostasia con tapón celeste. El citrato al 3% se utiliza para eritrosedimentación con tapón negro. Y el tapón verde va a ser para la heparina, que se usa para las gastroenzimas, ¿sí? Sección de gastroenzimas. Bueno, ahora, pasado a otro tema, es importante saber, yo les puse el organigrama de un laboratorio, ¿sí? ¿Por qué es importante un organigrama? El organigrama es importante para saber quién está arriba nuestro por una cuestión de responsabilidades. Si nosotros no podemos sacar una muestra de sangre, no le vamos a ir a decir al director o al dueño del laboratorio, no puedo sacar una muestra de sangre. No. Aquí le vamos a decir al técnico, ¿sí? Si el técnico no puede, él le va a decir a la encargada o a la bioquímica. La bioquímica le va a decir al jefe, mira, hubo problema con tal muestra, pero nosotros no podemos saltear directamente e ir con el jefe, ¿sí? Entonces, el organigrama empieza con la base del organigrama, que es la recepcionista. La recepcionista, como dice la palabra, es la que recepciona, ¿sí? Es la que indica, que para eso también estudiaron ustedes, la parte de administración, ¿sí? Es la que indica, es la que te dice cuánto tiempo son las horas de ayuno, que ya lo vamos a ver, cómo tienen que ir preparados, qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y cuando va, es la que recepciona la muestra, te da el turno, ¿sí? Después pasa ¿a quién? Los extraccionistas. Los extraccionistas, como dice la palabra, somos lo que hacemos, sacamos la muestra. Que yo el otro día les comentaba, cuando tuvimos la charla en vivo,
que somos lo más importante, porque si sacamos mal la muestra, nos equivocamos de tubo o lo sacamos forzado, como les expliqué, donde hay un hematoma o donde si hacemos mucha fuerza, bueno, o lo ponemos en el tubo bruscamente, hacemos que la muestra no sirva. Entonces, estamos recepcionista, extraccionista. Arriba del extraccionista está el técnico en laboratorio. Arriba está el encargado, ¿sí? O coordinador. Arriba está bioquímico, o bioquímica, obviamente siempre, ¿no? Arriba viene el director médico o dueño, jefe del sanatorio, de la sección de laboratorio, ¿sí? Del sector de laboratorio o de un laboratorio. Estamos hablando, sea privado un laboratorio o sea perteneciente a un sanatorio, clínica u hospital. Adentro del hospital va a estar en un sector donde tiene que cumplir por todo esto. Recepcionista, técnico, coordinador, bioquímico y el jefe de sector. Después tenemos el jefe del sanatorio o el jefe del hospital. Pero nosotros tenemos el jefe del sector, ¿sí? Bueno, todo esto está dado ¿para qué? Porque si nosotros tenemos un problema, como les dije antes, nosotros nos vamos a referir al técnico. Se rompe una máquina, nosotros le vamos a avisar al técnico, ¿no? El técnico al coordinador, perdón. El coordinador le va a avisar al bioquímico y el bioquímico va a llamar a la persona que sea quien tiene que venir a arreglar la máquina, ¿sí? No vamos a agarrar nosotros el teléfono y vamos a decir, fulano de tal, mira, podés venir porque se rompió. Hay lugares donde sí se hace, chicos, que lamentablemente recae todo sobre los técnicos y no es así. Las decisiones las tienen que tomar la gente que está arriba, ¿sí? Bueno, después el laboratorio se divide por sectores, ¿sí? Tenemos el sector de recepción, donde van a recepcionar la orden, van a dar las indicaciones y cuando vienen van a recepcionarlo y luego se lo van a pasar a el box de extracción, que en el box de extracción es donde estamos nosotros. Después del box de extracción pasamos al área preanalítica. Después del área preanalítica vamos a pasar al área analítica. Después va a pasar a la sección donde van a corroborar, ¿sí? los resultados de las muestras, de los estudios, y después va a pasar a la sección donde se van a informar los resultados, que también es la recepción, ¿sí? Bueno, en el área preanalítica, denme 2 segunditos. En el área preanalítica comprenden los procesos desde ingresar al paciente al laboratorio hasta obtener el material para hacer los análisis, o sea, la muestra de sangre, ¿sí? En la etapa analítica es donde los procesos, a ver, ¿cómo les explico? Es así. Nosotros sacamos la sangre, tubo lila, tubo celeste, tubo rojo, que ya vamos a ver para qué es, tubo verde, pasa al área preanalítica. El área preanalítica lo que van a hacer es dividir, con centrífuga, que estábamos hablando el otro día, las muestras, ¿sí? Si necesita suero, se va a separar el suero, todo con su nombre, con su rótulo, todo, ¿sí? Para que no haya errores. En el área preanalítica se va a observar que no haya errores en los tubos. Tenemos una orden de fulano de tal, que los tubos digan fulano de tal. Y cuando se dividan las muestras sean para fulano de tal. Y cuando se haga un análisis de orina sea fulano de tal. Cosa que cuando pasa al área analítica, que es el área donde ya hacen los estudios en sí, ya esté todo verificado. ¿Sí? Es para ir disminuyendo la cantidad de errores, ¿sí? Aunque así todos los errores existen.
porque somos seres humanos y cometemos errores, y los errores uno aprende, pero lamentablemente uno tiene que tratar de cometer los menos errores posibles, porque se trata de ¿qué? De una muestra de un paciente, ¿sí? Y al paciente no le cae muy simpático que uno tenga que volver a llamarlo para volver a pincharlo. Así que tenemos que tratar de cometer los menos errores posibles. Por eso yo les comentaba que en el momento de la extracción es importante no hacer fuerza, tener la aguja debida, no pincharla no pinchar al paciente sobre un hematoma, no sacar la muestra bruscamente, no hacer mucha fuerza, porque si te hace mucha fuerza se emoliza, ¿sí? Y no sirve la muestra. Cosa que cuando va a pasar al área analítica no van a poder hacer. ¿Por qué? Porque como yo les dije, la hemólisis es destrucción de los glóbulos rojos y el suero del plasma o suero pasa a ser de amarillo, va a pasar a ser rosado. Eso va a indicar de que se rompieron los glóbulos rojos. Entonces, si nosotros necesitamos saber cuánto tiene de hematocrito un paciente y la muestra está hemolizada, significa que los glóbulos rojos se murieron. ¿Ustedes creen que vamos a saber cuánto tiene de hematocrito realmente? No, no sirve, ¿sí? Va a haber que citar al paciente y sacar una nueva muestra. Y si estamos en una clínica, chicos, vamos a tener que ir a sacar una nueva muestra al paciente. Va a pasar 800.000 veces que los médicos nos digan, por favor, ¿le podés repetir el estudio? Y nosotros tenemos que evitar repetir el estudio con la misma muestra. ¿Por qué? Porque uno no puede volver a hacer con la misma muestra, pero si te da igual y al médico no lo convence, siempre es preferible partir de una muestra nueva. Porque si esa muestra está mal sacada, está sucio el tubo o pasó algo, ¿qué va a pasar? Va a dar de nuevo mal. Entonces es preferible sacarnos la duda y sacar una nueva muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer nos piden de urgencia, porque hay un paciente que está sangrando, un hematocrito, ¿no? Y el hematocrito, agarramos el tubo, ¿sí? Vamos a empezar. Agarramos el tubo y el tubo tiene cierta cantidad de anticoagulantes, que hoy en la clase vamos a ver cuánto viene de cada anticoagulante. Cuánto le ponemos de anticoagulante a cada tubo. Si nosotros tenemos en un tubo lila una gota de beta, ¿sí? Y tenemos rasado hasta dónde tenemos que poner sangre, si nosotros le ponemos menos sangre, ¿sí? Va a estar concentrado. O sea, el hematocrito va a dar 50, 60. No significa que tenga eso el paciente, sino que la muestra está mal sacada. Si nosotros tenemos una gota de beta y le ponemos 50 kilos de sangre, 50 litros de sangre, perdón, o sea, que si nosotros tenemos rasado una marca, ¿no?, que nos dice hasta dónde tiene que llegar la sangre, y nosotros le ponemos más de lo que tiene que ser, la sangre va a estar diluida. O sea que el anticoagulante va a estar diluido, el anticoagulante va a diluir más la sangre y nos va a dar una muestra como no real, nos va a dar un hematocrito que no va a ser real tampoco. Por eso tenemos que respetar que esté en la marca del tubo, ¿sí? No tiene marca el tubo, siempre tiene marca el tubo. ¿No tiene marca el tubo? Yo hoy les voy a dar cuánto tenemos que ponerle aproximadamente a cada tubo, ¿sí? Por eso es importante respetar las cantidades. Cuando le ponemos demasiado es malo, cuando le ponemos muy poco es malo. Entonces, tiene que ser la cantidad justa, ¿sí? Bueno, acá él dice, la recepción es donde el paciente va a ir a pedir turno, donde le van a dar los instructivos. Después va a pasar al box de extracción, donde van a obtener la muestra primaria, ¿sí? La manipulación, conservación y distribución de las muestras, identificación de la muestra. Y en el área preanalítica es donde van a rechazar la muestra si está mal sacada,
donde van a hacer la separación de los hemocomponentes si es necesario, donde van a hacer lo que es la separación de la orina, para después pasar al área analítica, donde comprende los procesos analíticos de diferentes materias biológicas que hemos obtenido. Significa que el objetivo de ellos es analizar las muestras, ¿sí? Hacer todo lo que es. Hoy por hoy, chicos, tienen máquina para todo, ¿sí? Tenemos la máquina que nos lee hematología, tenemos la máquina de química, tenemos la máquina de hemostasia, tenemos la máquina para hacer las protombinas, pero también tenemos que saber cómo se hace manualmente, pues si en medio de una guardia se rompe la máquina, que se ponen todos a llorar, ¿sí? Bueno, y después tenemos el área posanalítica, que es la que dije yo, que es la de los resultados, ¿sí? Que es la que va a informar. En realidad lo primero que va a hacer es verificar, va a ver los antecedentes del paciente, va a ver que el paciente, si ya venía, doy un ejemplo, un paciente que está anticoagulado por un problema cardíaco, ¿qué significa? Que le dan anticoagulante para hacerle la sangre más líquida, más liviana, ¿sí? Con menos, que no sea espesa, para que el corazón no esté forzado. Pero ¿qué pasa? Esas personas, hoy por hoy hay anticoagulantes que ya son más inteligentes y no hay que controlarlos tanto. Pero hay anticoagulantes como el famoso Sintrón, que sí o sí cada 15 días el paciente se tiene que hacer una muestra, sacar una muestra, hacer un coagulograma para ver cómo van los factores de coagulación, ¿sí? Bueno, esta muestra sí o sí es cada 15 de 20 días. Se hace sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? El paciente va siempre al mismo lugar, porque se supone que va siempre al mismo lugar para hacerse eso, porque ya tenés un antecedente. Entonces, nosotros lo vamos a tener en una computadora, o los que estén, ¿no? Lo van a tener en una computadora y van a poder ver los antecedentes del paciente. ¿Para qué le sirve? Para ver si el paciente está pasado de anticoagulantes o le falta, o quizás la muestra está mal, ¿sí? Entonces, ante un resultado que le dé con un paciente que ya está estudiado, por ejemplo, viene un paciente que viene con anemia, ¿sí? En estudio, o una leucemia, y viene con hematocrito fijo, controlado por hematólogo, un hematocrito de 38, una hemoglobina de 11 o 12, ahí viene con eso, viene a lo mejor un poquito más, 40. Un día va y les da la muestra que le sacamos, le da 20 de hematocrito y una hemoglobina de 6. ¿Qué van a hacer? Van a citar al paciente y se le va a sacar una nueva muestra, ¿sí? Cuando está citado de urgencia el paciente para sacar una nueva muestra, se le va a informar al médico, ¿sí? Lo que le pasa al paciente. No, mira, tiene el laboratorio tanto. Cuando no es yo estoy hablando de mi experiencia, que trabajo en una clínica, un sanatorio, donde el laboratorio tiene contacto con los médicos, ¿sí? Tiene contacto directo con los médicos. Entonces pueden levantar y decir, mire doctor, pasa esto, esto y esto. Cuando estamos en un laboratorio externo, por ejemplo, un laboratorio clínico de calle, nosotros tenemos que llamar al paciente y decirle, vení urgente a buscar tu resultado y llévaselo a tu médico. ¿Sí? Eso es importantísimo, chicos. No podemos decir, vení dentro de 20 días y dentro de 20 días le vamos a dar el resultado ese. No. ¿Se comprende? Bueno, eso es lo que hace el área post-analítica, para después dar los resultados. Después van los pacientes a retirar los resultados. ¿Sí? Entonces, miren si no es importante, todas las áreas, ¿sí? Todos tienen una responsabilidad. Todas las áreas tienen una responsabilidad. Pero lamentablemente el extraccionista tiene la responsabilidad más grande.
Y el área preanalítica, que casi siempre lo hacemos también nosotros, es importante también porque es primero corroborar que no haya errores y después la separación de los hemocomponentes. ¿Se comprende lo que estoy explicando, chicos? Bueno. Ahora, dentro de un laboratorio va a haber equipamiento, ¿sí? Que es la centrífuga, la macrocentrífuga, la microcentrífuga. Vamos a tener también, como le dije antes, la máquina de hematología, la máquina de análisis clínicos, química, la máquina de hemostasia, la de protombina, bueno. Y a la vez va a haber un microscopio y vamos a tener para hacer la eritrosedimentación, tenemos el gas, para hacer gases en sangre, que es para ver la saturación de oxígeno que hay en las arterias, o sea, las arterias, sangre arterial, que no lo hacemos nosotros. Eso lo saca el médico o el enfermero en terapia intensiva, pero nosotros los extraccionistas no sacamos sangre arterial, recuerden siempre eso. Bueno, y eso va a la máquina y la máquina lo que te saca es el gas que tiene en sangre, o sea, el oxígeno que tiene en sangre. ¿Sí? Si satura o no satura el oxígeno correspondiente a lo que tiene que ser, lo normal. ¿Se comprende? Bueno, vamos a tener para leer las orinas, que va a ser el microscopio. Vamos a tener todo lo que es gradillas, tubos, los diferentes tipos de pipetas automáticas, ¿sí? Eso es lo que es el sector de laboratorio. Ahora, el sector de box de extracción, sí o sí tiene que tener un sillón o silla para extracción, con un pie para poner el brazo, una mesada para tener, primero de todo lo más importante, que es el descartador, ¿sí? Algodón, cinta, jeringa de 5 y de 10 y de 20 también, diferentes tipos de aguja, ¿sí? ¿Qué me olvido? Cinta, algodón, alcohol, ¿sí? Y el lazo y los guantes. Y abajo tiene que haber un tacho con una bolsa color rojo, donde ya vamos a ver cuando veamos los pasos de la correcta extracción, la aguja siempre se va a descartar en el descartador y la jeringa sí va en la bolsa roja, ¿sí? Igual que el algodón, también va en la bolsa roja. La jeringa en sí no va dentro del descartador, lo que va solamente es todo lo que les dije ayer, todo lo que es ayer, el lunes pasado, martes pasado, todo lo que es corto punzante, agujas, lanceta, tubos rotos, capilares. ¿Se comprendió? Bueno, ahora, para todo esto,